Imagínense que les hacen una pregunta. Por ejemplo, what are the disadvantages of working from home? What are the disadvantages of working from home? ¿Cuáles son las desventajas de trabajar desde casa? Ahora, antes de ir a qué es lo que podríamos responder, este tipo de estrategia resuelve el problema de no saber cómo extender tu respuesta. Recuerden que la parte 3 del IELTS Speaking básicamente va a ser una conversación con el evaluador, pero tenemos que dar nuestro punto de vista sobre algún tema en específico. Entonces, volvamos a la pregunta. What are the disadvantages of working from home? Yo simplemente puedo comenzar haciendo una lista de diferentes desventajas sobre trabajar desde casa. Una lista por esto, aquello, esto también, y voy mencionando toda la lista de desventajas de trabajar desde casa. Solo que eso tiene un problema, y el problema está en que no estoy demostrando ni los argumentos, ni mi punto de vista en este tema en específico, y eso es muy importante hacerlo en la parte del IELTS Part 3. Entonces, ¿qué es lo que yo normalmente recomiendo en este caso? Yo recomiendo una respuesta de 2 pasos. Un primer paso, el por qué, y el segundo caso, el ejemplo. Les voy a explicar como para que lo tengan en cuenta, que sea más en detalle con respecto a esto que estoy hablando. Por ejemplo, puedo mencionar una desventaja y luego voy a explicar por qué es una desventaja. Y al final doy un ejemplo de esa desventaja. Entonces, fíjense cómo estoy. En realidad, los 2 pasos son los últimos 2, pero el primer paso es mencionar cuál es la desventaja. Entonces, está la desventaja, el por qué y luego el ejemplo. Tenemos ahí 3 cosas que estamos hablando. Entonces, yo podría decir, por ejemplo, in my opinion, a disadvantage of having a home office is that you cannot separate office hours from your own free time. So this obviously affects your work life as well as your personal life. For example, y ahí damos el ejemplo de, puede ser mi ejemplo personal sobre esta situación, un ejemplo de un compañero de trabajo, de quien sea. Pero entonces ahí dividimos en 3 partes. Primero mencioné la desventaja, es que no podemos separar el trabajo, el tiempo de trabajo, el tiempo personal, y después digo por qué eso está afectando, y luego voy a dar un ejemplo de ese aspecto que estoy mencionando allí. Entonces, como podemos ver, lo dividimos en 3 partes, y esto lo pueden seguir haciendo con las otras desventajas que ustedes han pensado. O sea que en realidad la lista se puede utilizar, pero argumentando el por qué y dando ejemplos. Entonces podrían mencionar una desventaja, dar el por qué y después dar el ejemplo. Mencionar la otra desventaja, mencionar el por qué y después dar un ejemplo. Y de esta forma nosotros vamos a estar dando una respuesta completa, vamos a estar argumentando, vamos a estar dando nuestro punto de vista y también vamos a estar dando ejemplos dentro de estas respuestas. Estamos demostrando nuestro conocimiento sobre este tema en particular y eso es muy importante dentro de lo que estamos haciendo, dentro de lo que estamos hablando en el IELTS Speaking, específicamente en este caso en el IELTS Speaking Part 3.